Ya hoy vamos a comenzar a introducirnos en lo que sería el aspecto como tal de la edificación de la iglesia. Especialmente vamos a comenzar a ver lo que es la iglesia local. Vamos a ver un poco lo que es la iglesia universal y después vamos a ver lo que es la iglesia local. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, confiando en el Señor, ya vamos a entrar a asuntos un poco más claros en cuanto a cómo se edifica una iglesia local. ¿Cuáles son los ingredientes de esa edificación? ¿Cuál es el diseño bíblico de una iglesia local? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hacer apenas como leer unos pasajes donde vamos a ver la diferencia entre iglesia universal, iglesia local y un poco una instrucción que Pablo nos da para que nuestra edificación esté basado en lo que Cristo dijo y sus apóstoles hicieron. ¿Listo? Vamos a irlo viendo. Entonces ahí en Juan 10 es un pasaje bien conocido donde Jesús comienza a hablar de la iglesia, lo que llegaría a ser posteriormente la iglesia, usando una figura. Es una figura que acompaña todo el Nuevo Testamento. Ustedes se van a dar cuenta que casi siempre que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia, esta figura aparece. Y es la figura de un pastor y la figura de unas ovejas. Obviamente, como lo vamos a ver aquí en este pasaje, el pastor es Cristo y las ovejas son todos los creyentes. Pero en este pasaje simplemente vamos a resaltar lo que sería la iglesia, como se ha conocido en su sentido universal. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice ahí en Juan 10, verso 14. Dice: yo soy el buen pastor. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Cristo. ¿Sí? Hermanos, y algo que vamos a comenzar a entender en la palabra, como lo decíamos en una reunión anterior, es que nosotros debemos hablar conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Y cuando hablamos de la iglesia tenemos que tener un lenguaje correcto, porque a veces no es solo el lenguaje. El lenguaje expresa lo que entendemos, lo que creemos y lo que hay en nuestro corazón. Entonces, sobre todo cuando hablamos de las cosas de Dios, de Cristo y de su pueblo, el lenguaje debería ir asociado a la revelación que Dios ha dado de sí mismo, de su palabra. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Cristo, cuando va a hablar de su pueblo, Él es el pastor. ¿Sí? Y dice ahí: yo soy, y no cualquier pastor, sino dice ahí, el buen pastor. ¿Por qué? Porque en esos días cuando Jesús estaba enseñando, Él de alguna manera estaba denunciando el liderazgo, tanto político como espiritual de Israel. Y ellos eran malos pastores. Eran pastores interesados en la lana de las ovejas. Eran pastores interesados en la posición que ellos tenían. Pero ellos no amaban al pueblo. Entonces, a diferencia de ese liderazgo corrupto que estaba en esos días, Jesús era el buen pastor. Y dice: y conozco mis ovejas. Entonces, hermanos, cuando Cristo habla de su iglesia y de su pueblo, es un pueblo que Él conoce. Hermanos, y hay una doctrina muy importante que ha sido de mucha controversia, pero que encierra una gran verdad, y es la doctrina de la elección y la predestinación. Dios, en su omnisciencia, Él conoce todas las cosas: pasado, presente, futuro. Él no tiene que esperar que las cosas sucedan para que Él conozca lo que ha de suceder. Antes, dice el salmista, de que las cosas fueran hechas, Dios ya las conocía. ¿Sí? En tu libro, dice el salmista, estaba escrita de mí. O sea, todo lo que nosotros somos y vamos a hacer, ya Dios lo conoce. Y es un misterio porque David dice que eso ya estaba escrito. Entonces podemos deducir, en base a lo que dice también Romanos, que a los que antes conoció, quiere decir que el pueblo de Dios, que Él después llamó, que Él después justificó, que Él después santificó y que Él después glorificó, ya lo conocía.
cada una de las ovejas de Cristo son conocidas por Él desde la eternidad. Y eso es un misterio en Dios glorioso, hermanos. Así nuestra mente, eso es como cuando usted tiene un computador lento y le pone un programa rápido, pesado, y el computador comienza así que no lo alcanza a captar. Muchas veces cuando uno habla estas cosas, nuestra mente queda así, hermanos. Nuestra mente queda como, ¿cómo será eso? O sea, aunque no entendamos cómo será eso, la Biblia asegura que Él conoce a cada una de sus ovejas. Amén. Apocalipsis dice así, que hay un número, o sea, hay una serie de acontecimientos que no suceden hasta que el número de los elegidos no sea completado. Quiere decir que Cristo conoce de manera plena, completa, a cada uno de sus hijos. ¿Sí? Pero ahora miren esta siguiente verdad que también es maravillosa. Dice, y las mías me conocen. Hermanos, el Señor está usando una figura de la naturaleza. Las ovejas conocen al pastor. Usted va al campo y usted va a darse cuenta que la gente que cría animales, hay una relación bien interesante entre el que cuida los animales y los animales. ¿Sí? Hace poco estuvimos visitando un lugar, una finca de unos hermanos, y ellos crían ganado. Hermano, pero ganado, eso es ganado caro. De esos de desfile, hermano, y las llamaban por nombre y la vaca respondía. Qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces el Señor está usando una figura de las ovejas, porque era una figura conocida ahí, y dice, y las mías me conocen. O sea que todo aquel que ha de ser parte de la iglesia del Señor, toda aquella oveja escogida por Cristo, ella también le va a conocer a Él como su pastor. ¿Sí? Y dice ahí el verso 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea que así como el Padre tiene una relación íntima y cercana con el Hijo, una relación de la eternidad en el seno de Dios, ahora Él dice que entre Él y sus ovejas hay una relación íntima, profunda, espiritual, de conocimiento. Y dice ahí, y pongo mi vida por las ovejas. Eso es el Evangelio, hermanos. Cristo es el buen pastor porque no solo conoció las ovejas, sino que para que llegaran a ser suyas, Él tuvo que pagar un precio. Él tuvo que poner su vida por cada una de ellas. Eso es lo que lo hace a Él el pastor de las ovejas. Y eso es lo que hace que ellas lleguen a ser sus ovejas. Y esa obra maravillosa, esa obra completa de redención de nuestro Señor Jesucristo es lo que permite que exista este rebaño. O más adelante, como vamos a ver, este pueblo, o esta nación santa, o esta iglesia redimida. Ahora mire lo interesante que el Señor va a decir en el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, Él va a mostrarle a aquellos que están creyendo y oyendo que en su mayoría inicialmente eran judíos. Los discípulos eran judíos, ¿sí? Él predicó, fue exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Cristo nunca salió de Israel. Su ministerio fue para los judíos. Era el Mesías de Israel. Pero Él comienza a mostrar otro misterio glorioso que se encuentra en el Nuevo Testamento. Al Cristo ir a la cruz, Él iba a traer también otro pueblo. Un pueblo que no era pueblo. Un pueblo que era gentil. Y dice que en su muerte Él iba a romper esa barrera de separación. Y de los dos pueblos, judíos y gentiles, Él iba a ser un solo pueblo. Y eso lo hizo Cristo en la cruz. Y esto, hermanos, de pronto nosotros ya en este tiempo no alcanzamos a captar la gloria de lo que Cristo está diciendo,
pero hasta ese momento todas las promesas, toda la palabra de Dios se centraba en los judíos. Por eso había cierto orgullo en ellos. Pero ahora Cristo muestra que en Él hay un misterio mayor, que los gentiles serían coherederos de la gracia de Dios. Entonces aquí el Señor comienza a mostrar que el redil, pues obviamente es Israel, pero que Él iba a traer otras ovejas que no iban a ser de ese redil. Y dice ahí, y oirían su voz, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, eso de alguna manera es una clara enseñanza de la obra que Cristo venía a hacer, hermanos. Cristo venía a dar su vida por un rebaño, y ese rebaño iba a ser compuesto de ovejas de un redil, que eran los judíos, pero también de otras ovejas que Él iba a traer, que eran los gentiles. Pero yo quería llegar específicamente a esa frase final que el Señor dice, y oirán mi voz. O sea que estas ovejas también serán atraídas, ¿cómo? Con la voz del Evangelio, la voz de Cristo. Porque Él lo decía anteriormente y después también que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces cuando Cristo muriera, Él iba a reunir a los creyentes judíos, pero también iba a reunir a los creyentes gentiles, y ahí aparece la idea con la que comenzamos. Habría una iglesia, o como dice acá, y habrá un rebaño y un pastor. Esa verdad, hermanos, se ha enseñado y se ha explicado con lo que nosotros comenzábamos hablando, lo que se ha llamado la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? El cuerpo completo de Cristo, la suma de todos los salvos, de todas las generaciones, de todas las naciones y de todos los tiempos, todos los que Cristo habría de reunir en torno a sí. Ese término era un término que usaba la iglesia primitiva para referirse a todos los creyentes, el término universal. ¿Y saben cómo se convirtió esa palabra con el tiempo? El término se usó católico. Solo que eso con el tiempo se fue corrompiendo, ¿sí? Pero inicialmente eso surge de la enseñanza de Cristo. ¿Y cuál es la enseñanza de Cristo? Habrá un pastor y habrá un rebaño. Entonces, mire lo que Cristo está enseñando y mire lo que nosotros comenzamos a entender a la luz de esa enseñanza. Cristo venía para levantar un solo pueblo, una sola iglesia, un solo templo espiritual. Y ese pueblo era su iglesia, de la cual Él es la cabeza y el resto es el cuerpo. O Él es el pastor y el resto las ovejas. ¿Sí? Es el lenguaje de Cristo. Entonces, cuando uno pregunta, hermanos, ¿cuántas iglesias existen? Bíblicamente, solo hay una iglesia y solo hay un pastor. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese único y gran pastor es Jesús, quien dio su vida por nosotros. ¿Cómo sabemos cuáles son parte de esa iglesia? Bueno, aquellos que escuchan la voz del Evangelio y se arrepienten y creen en Él para salvación, son hijos de Dios. Por ende, son parte del rebaño de Cristo y parte de la iglesia universal. Alguien decía, definiendo ese término, decía, es el cuerpo de Cristo formado por todos aquellos que han puesto su fe en Él. En todos los tiempos, en todo lugar, en toda era, cualquiera que ha creído y ha seguido al Cordero es parte de su iglesia. Entonces, hay una cabeza, hay un cuerpo, hay un pastor, hay un rebaño. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos,
por ejemplo, cuando Jesús, leíamos ahí en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Entonces hay solo una iglesia, que es la iglesia de Cristo. Lo que hemos conocido, como se ha mencionado, la iglesia universal. Yo creo que en un sentido todos entendemos eso, ¿cierto, hermanos? Ahora vamos a ver el otro aspecto de esta verdad, porque el Nuevo Testamento también habla de las iglesias. Cuando lo que Dios llama uno se vuelven las, cuando lo singular se vuelve plural. Bueno, vamos a entenderlo. Y ahí vamos a llegar al segundo término que a veces nosotros usamos y que es bueno que los hermanos vayan entendiendo. Iglesias locales. ¿A qué nos referimos con una iglesia local? Y ahí, bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir explicando varias cosas. Vamos a hacer un pasaje también en Apocalipsis, capítulo 1. Ya vamos a ver otro aspecto. Las iglesias locales que menciona Juan en Apocalipsis. Ahora vamos a ver el contexto donde Juan recibe esta visión. Hermanos, y recuerden lo que vimos la vez pasada. El pueblo sin visión se desenfrena. Y recuerden lo que Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y es que, hermanos, nosotros necesitamos, por la obra del Espíritu Santo, que suceda lo que le sucedió a Pedro. ¿Qué le sucedió a Pedro? Cuando Cristo le preguntó, ¿quién soy yo? Él, por revelación divina, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente Pedro ve a Cristo, Cristo le responde con otra revelación. Y yo te digo, Pedro, que sobre esta roca, lo que tú acabas de confesar, edificaré mi iglesia. Quiere decir que hay dos misterios que fueron revelados en ese pasaje. Por un lado el misterio de Cristo y por otro lado el misterio de la iglesia. Hermanos, y aquí en este pasaje que Apocalipsis vamos a leer, también hay un misterio. Porque digo que la Biblia usa la palabra misterio y porque digo que la Biblia usa la palabra revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación, ¿no? Quiere decir que Dios quita el velo. Y en esa revelación, igual que en Mateo, vamos a encontrar la visión de Cristo, pero vamos a encontrar la visión de las iglesias. ¿Y por qué digo y resalto la palabra visión? Porque definitivamente a veces nosotros como creyentes, en algún momento Dios nos revela quién es Jesús. Pero de manera progresiva también tenemos que entender qué es la iglesia. Porque en la medida que entendemos qué es la iglesia, como lo decíamos la vez pasada, cuando citamos el pasaje de Pedro, en esa medida podemos entrar a colaborar y participar en la edificación de la iglesia. Pero si yo no tengo una visión de lo que para Cristo es su iglesia, sin visión, hasta yo me desenfreno, en el sentido de yo quiero comenzar a servir y hacer cosas que están fuera de lo que la Biblia enseña que es la iglesia. Entonces por eso estamos yendo de una manera muy lenta, pero queriendo que el Espíritu de Dios nos lleve por la palabra a entender qué es la iglesia y podamos edificar, como oraban los hermanos al comienzo, con materiales correctos. ¿Sí? Entonces ya después de entender un poco lo que es la iglesia, vamos a ver una visión que tuvo Juan acerca de las iglesias. Y comenzar a entender un poco el lenguaje de la Biblia cuando hablamos de las iglesias del Nuevo Testamento, a qué se refieren, especialmente en ese término local. ¿Listos? Entonces mire el pasaje, Apocalipsis 1:9. Este es de alguna manera el prefacio de todas las visiones que Juan tendría en el libro de Juan. Dice, verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí Juan nos cuenta cuándo recibió esa visión. Juan llegó a Pasmos, hermano, por persecución. Significa que Juan
había sufrido, era el último de los apóstoles que quedaba vivo, y él de alguna manera cuenta la historia que él fue como lanzado en una olla de aceite ardiendo por Domiciano, creo que fue. Entonces, al no consumirse en el aceite ardiendo, el centurión que lo estaba castigando dijo: este hombre es como un brujo, y por miedo lo mandaron a la isla de Pasmos, que era como una especie de prisión en aquella época. Por eso él comienza a decir que él estaba en tribulación y nos cuenta dónde estaba en la isla de Pasmos. Pero dice en el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, estando en ese lugar, él escuchó una gran voz que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, lo que él escucha es una voz como de trompeta que dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y esa voz le dice que lo que va a ver, lo que va a oír, tiene que escribirlo y tiene que enviárselo a 7 iglesias que estaban en Asia. Dice que él se volvió. En el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi. Ahí tuvo una visión, Juan. Si él está en paz, no le escucha la voz. Y cuando él voltea, él deja de estar en Pasmos, hermano. Y él comienza a tener una visión, y usted se va a dar cuenta que esa visión, de alguna manera, lo entra como a un, si usted va a ver el lenguaje de él, como a un santuario, como al templo. Y él va a comenzar a ver un hombre que tiene vestiduras de sacerdote y que está haciendo oficio de sacerdote, ¿sí? Pero aquí la palabra es vi. Es una palabra bien importante en Apocalipsis, porque Apocalipsis es, todos son visiones. Y vi esto, y vi aquello, y vi aquello. Y se recuerda lo que decíamos anteriormente, la visión celestial. Hermano, estas cosas que vamos a ver son cosas que Cristo reveló por su Espíritu a sus apóstoles y profetas acerca de su obra. Son cosas espirituales, son cosas celestiales y son cosas que deben marcar nuestro corazón. ¿Sí? Entonces mire lo que dice que vio. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, mire esa frase, 7 candeleros de oro. Cuando por el que les decía que él entra como en el templo, hermanos. Los que conocemos el templo y el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, él tenía una división de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo tenía la misma división, solo que el templo era mucho más grande. Cuando ellos pasaban el atrio, que era el lugar donde estaba el altar del holocausto y donde se lavaban los sacerdotes, ellos tenían que atravesar un velo, y después de pasar el velo, entraban al lugar santo. Y en el lugar santo estaba el candelero, los panes de la proposición y el altar del incienso. Y en el lugar santo solo podían entrar los levitas. Y uno de los oficios de los levitas era mantener los panes de la proposición, ofrecer incienso en el altar del incienso y mantener la luz encendida en el candelero. De alguna manera, como que el candelero era la luz del lugar santo. Entonces, cuando él entra, él voltea a mirar la voz, es como si se introdujera en el lugar santo. Y él dice que ve 7 candeleros. Y va a haber uno que se mueve y camina entre los candeleros. ¿Sí? Esa es la visión que él está teniendo. Y dice, y él comienza a describir ese sacerdote que está entre los candeleros. Dice: y en medio de los 7 candeleros, mire esa imagen tan interesante, están los 7 candeleros, pero en medio de ellos dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese lenguaje del Hijo del Hombre obviamente es un lenguaje relacionado a Cristo, ¿sí? Pero mire cómo describe a Cristo en esta visión celestial.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si usted va al libro de Levítico, donde describe los vestidos de los sacerdotes, así era. Por eso les digo, no es que me lo estoy inventando, sino que cuando él lo describe, él está describiendo a un sacerdote, a un levita, que está ministrando en el templo. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca nieve. Ahora, cada descripción, hermanos, que él hace de este sacerdote es bien interesante. Es que no tenemos el tiempo para explicarlo, hermanos. Pero, por ejemplo, el cabello blanco viene de la figura del juez. Por eso en Estados Unidos todos los jueces se ponen una peluca blanca cuando ellos van a juzgar. ¿Sí? Todo esto viene de tipología del Antiguo Testamento. Sus ojos como llama de fuego, o sea, todo lo ve. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, aquel que ha pasado por el juicio del fuego. Su voz como estruendo de muchas aguas, el poder de su boca. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. Ahorita vamos a ver qué son las 7 estrellas enviadas a las 7 iglesias. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La boca, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, este sumo sacerdote, este sacerdote era como luz en su rostro, con una espada poderosa, con ojos que todo lo ve, su cabello como el gran juez y sus pies como aquel que ha pasado por el gran juicio y ha salido victorioso. Qué imagen tan espectacular de Cristo. Valdría la pena estudiarlo. Valdría la pena estudiarlo, pero yo solo quiero llegar al misterio de los 7 candeleros. El misterio de los 7 candeleros. Porque dice ahí, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Siempre, ustedes van a mirar que eso es algo común, siempre que Dios abría los cielos y se revelaba a los hombres, ¿qué sucedía? Los hombres caían. Isaías cayó, ¿no? Daniel cayó, Pablo cayó, aún los apóstoles en la transfiguración cayeron, ¿sí? Y asimismo Juan ve esa visión y él inmediatamente, la gloria de la visión y de aquel que está viendo es tanto que él cae como muerto. Y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. O sea, este sacerdote es aquel que la Biblia le llama el alfa y la omega. El primero y el último. Mira lo que le dice, el que vivo y estuve muerto. Allá Juan sabía quién era, ¿no? El Cordero, el Hijo de Dios que murió, pero que vivió. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Mira estas frases. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Recuerdan lo que decíamos en Mateo 16? Y las puertas del Hades no va a prevalecer contra su iglesia. Dice Juan, entonces le dice este gran sacerdote que es Cristo a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces Juan recibe una instrucción muy clara. Lo que va a ver, lo que va a suceder y lo que le va a mostrar del futuro, él tiene que escribirlo. O sea, esa es la orden que él va a recibir desde el comienzo. Todo lo que él ve, todas las cosas que van a hacer y las que van a suceder después de estas, él tenía que escribirlas. Y ahora mire lo que comienza a explicarle nuestro Señor Jesucristo en esta visión gloriosa a Juan. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y él explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí el mismo Señor le explica a Juan
que cuando él volteó a verlo y él lo vio en medio de esos 7 candeleros, y cuando lo ve con su diestra con 7 estrellas, quiere decir que estas 7 estrellas era el misterio de los mensajeros a las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Pues ya lo habíamos leído en el versículo 11, cuando el Señor le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escríbelo en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, en esta visión, hermanos, de manera particular, usted se va a dar cuenta que el Señor habla de las 7 iglesias como 7 candeleros. Y son 7 iglesias que obviamente Juan conocía, porque Juan vivió y trabajó los últimos años de su ministerio en esa región, en Asia. Es más, esas iglesias, algunas son bien conocidas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es una de las más conocidas, porque fue la iglesia que Pablo comenzó. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando acá de Éfeso hace un tiempo cuando vimos 1 Timoteo. A esa iglesia después Pablo dejó a Timoteo, ¿recuerdan? Y ahorita que Juan sale de Pasmos, él va a vivir allá a Éfeso. Y de esa iglesia, en esa iglesia escribe 1ª, 2ª, 3ª de Juan y el Evangelio de Juan. Serán iglesias, si usted mira el mapa, está Asia y están ahí un círculo: Éfeso, Esmirna, ¿sí? Iglesias históricas, iglesias conocidas. Ahora, ¿por qué estamos usando este pasaje para hablar de las iglesias locales? Esto es bien importante, hermanos. Cuando Cristo nos revela a su iglesia en el libro de Apocalipsis, Él nos habla de que cada una de estas ciudades tiene una iglesia. Y esa iglesia es un candelero. Y obviamente la figura es muy interesante. El candelero era el mueble en el tabernáculo que era puesto ¿para qué? ¿Se acuerdan que se los dije? Para alumbrar. Y de alguna manera esa es la función de la iglesia en este mundo: alumbrar. Es como si pensáramos esto: está la ciudad de Éfeso, entonces el Señor quiere que en la ciudad de Éfeso haya luz. Entonces Él pone a su iglesia en Éfeso para que como un candelero alumbre con la luz de Cristo en Éfeso. Y pone también a su iglesia en Esmirna, para que en Esmirna alumbre con la luz de Cristo. Entonces, en cada ciudad debería haber una iglesia. Hermanos, sin entrar a profundizar el mensaje a las 7 iglesias, porque eso es Apocalipsis 2 y 3, que es bien interesante. Nosotros tenemos un estudio del mensaje a las 7 iglesias, si usted lo quiere estudiar en Tesoros Cristianos. Bien interesante, hermanos, porque de alguna manera esas iglesias históricas también son proféticas. ¿Sí? Lo que ellas vivieron y las lecciones que ellas debían aprender y el mensaje de Cristo para ellas abarca toda la historia de la iglesia. ¿Sí? Pero lo cierto, y por lo que vinimos a este pasaje, es para ver que en un sentido la iglesia es una universal, todo el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo se ha desarrollado históricamente a través de iglesias locales. ¿Sí? Ahí pasamos de lo universal a lo que vamos a ver, la iglesia en cada una de las ciudades. Ahora, algo que yo sé que es obvio, lo que pasa es que nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, donde lo obvio no es lo común. ¿Qué quiere decir? Lo obvio que está en la palabra no es lo que nosotros conocemos en el cristianismo de nuestros días. Pero ahí es donde hablábamos que necesitamos volver y recuperar la visión de Dios acerca de su iglesia según la palabra, no según el contexto de nuestra época, porque como vamos a verlo ahorita de pronto y lo vamos a mencionar, la iglesia ha sufrido a través de la historia cierto tipo de deformaciones. Pero si nosotros queremos participar en la edificación de la iglesia, necesitamos recuperar la visión bíblica de cómo Cristo revelaba su iglesia, y en este caso, sus iglesias. Ahora, si usted es un buen lector del Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta
que gran parte de lo que se escribió en el Nuevo Testamento está escrito a iglesias locales, ubicadas en una ciudad o en un lugar como tal. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Segunda de Corintios. Eso usted lo puede hacer sobre todo en las cartas que fueron escritas a iglesias como tal. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, mire esa frase, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hermanos, miren, estas son cosas obvias del Nuevo Testamento, pero lo obvio, lo revelado y lo escrito debería ser la manera como nosotros entendemos que Cristo edificó su iglesia. Y aquí llegamos a varias conclusiones obvias y prácticas. Y esto es bueno que los hermanos la entiendan. Sí. Ninguna iglesia, escúchame bien en esto, en el Nuevo Testamento tiene nombre. El nombre que tenían las iglesias del Nuevo Testamento era la ubicación geográfica donde se encontraban. ¿Usted leyó en Apocalipsis? Esmirna, Tiatira, Éfeso, todas esas eran o ciudades o pueblos. ¿Sí? Y aquí acabamos de leer a la iglesia de Dios, mire, que está en Corinto. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, las iglesias, por eso usamos el término, eran locales, en el sentido era que se dividían del resto del cuerpo del Cristo por la ciudad donde vivían, o la localidad. ¿Me hago entender, hermanos? No había diferencia de nombres, no había diferencia por ministerios, no había diferencias por países, ni liderazgo, sino que todos los cristianos que creían en una ciudad se reunían juntos como la única iglesia en esa ciudad. Y se reunían bajo el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué eso es importante? Porque estas iglesias locales tenían comunión con todo el cuerpo en el sentido espiritual, en el sentido universal que veníamos explicando, pero en el sentido práctico, Cristo quiso tener un testimonio en cada ciudad, una iglesia en cada ciudad, o un candelero en cada ciudad para que alumbrara. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos ahora que es importante el entendimiento, porque eso nos va a cuidar en nuestro lenguaje. Y lo que hablamos tiene que estar ligado a el entendimiento de las Escrituras. Entonces, por eso los hermanos saben, los hermanos que han venido llegando a la iglesia, saben que nosotros no tenemos placa, no tenemos nombre, porque bíblicamente la iglesia no lo tiene, hermanos. No es un capricho del hermano Pablo. ¿Sí? Es que bíblicamente usted no va a encontrar que ninguna iglesia tenga un eslogan que la divida de otras iglesias, porque las iglesias bíblicas se reunían en torno al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo se identificaban? Los santos de Corintio, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Es que no es tan obvio que así se escribió el Nuevo Testamento. A la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Roma, ¿sí? A la iglesia. Esa era la, si podemos decir, subdivisión natural que adquirieron las iglesias del Nuevo Testamento. Eso es bueno entenderlo, porque es la manera como la Biblia habla de la iglesia. Por eso yo les decía, hermanos, no solo en cuanto al gobierno, las prácticas y a veces la doctrina, la iglesia con el tiempo se desvió, sino también se desvió de su esencia original. Hermanos, si Pablo practicara el cristianismo en nuestros días,
la iglesia del Nuevo Testamento hubiera sido así. Iglesia apostólica de Pablo, carismática, no sé qué. ¿Sí? Así sería, ¿no? Pero ellos nunca se atrevieron a hacer eso, hermano. Sí, porque para la iglesia era de Cristo. Y ellos eran muy cuidadosos en no atraer la iglesia ni a su nombre, ni a su ministerio, ni a una revelación particular. Ahora, obviamente, hermanos, han pasado casi 2000 años. Y en ese transcurso de la historia de la iglesia han sufrido cambios drásticos. Lo que nosotros diríamos una degradación de lo que fue el cristianismo original. Por ejemplo, ¿de dónde surge el catolicismo romano? Bueno, la iglesia que llegó a ser en un sentido como más famosa a finales del primer siglo fue la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque como era la capital del imperio, fue una de las iglesias que más creció. Allí murió Pablo, allí murió Pedro. Entonces, de alguna manera, el cristianismo comenzó a centrarse un poco en esa ciudad, por ser la capital del imperio también. Posteriores obispos, y después vamos a estudiar esas palabras, obispos, ancianos, que son las palabras del Nuevo Testamento, ¿no? Comenzaron a querer tener una posición más predominante que los otros obispos y ancianos de otras iglesias. Entonces, al obispo, al anciano de Roma, se le comenzó a llamar el obispo de los obispos. Y hubo siglos donde había mucha persecución, pero después del siglo IV, con la supuesta conversión de Constantino, el cristianismo pasó a ser la religión del imperio. Entonces, los cristianos que antes eran perseguidos, ahora eran favorecidos. Entonces, ahora ser el obispo de la capital del imperio era no solo algo que generaba honra, sino era algo que generaba poder y mucho dinero. Tanto, hermanos, que usted escucha historias donde se mataban. Imagínense un pastor en la iglesia. Eso fue una degradación. Entonces, esta iglesia comenzó a ser, en un sentido, una iglesia madre. Y el obispo comenzó a tener un lugar que la Biblia no le daba. Y ahí surgieron las falsas doctrinas del papado y la Santa Iglesia Madre. Eso fue un descenso, hermanos, que tuvo el cristianismo terrible, porque en la medida que iba descendiendo espiritualmente, también se iba llenando de idolatría y de paganismo. ¿Sí? Y eso fue, bueno, todos los que conocen la historia de la iglesia, eso fue un descenso que gracias a Dios levantó lo que es la conocida Reforma Protestante. Y ahí hubo como una libertad de esa esclavitud. Los cristianos volvieron a la Biblia, comenzaron a entender el Evangelio, y eso trajo algo de restauración a la iglesia. Ahí surgieron iglesias nacionales como la luterana, la anglicana. Pero más adelante, como algunas verdades de la palabra comenzaron a restaurarse, entonces los hermanos comenzaron a entender el bautismo, que no era para infantes, sino para adultos, por la fe. Entonces surgieron las iglesias bautistas. Comenzaron a haber algunos grandes avivamientos, algunos hombres de Dios, como John Wesley, surgió la iglesia wesleyana. ¿Sí? Comenzó a haber ese desarrollo de la historia del cristianismo. Entonces nosotros nos encontramos en un siglo XX que el cristianismo tiene muchas facetas, muchos colores, muchos énfasis. ¿Sí? Y definitivamente el cristianismo de la Biblia, al que estamos en nuestros días, pues se distancia bastante. Ahora, si nosotros, en un sentido, queremos servir a Dios, queremos servir a Cristo, ¿qué deberíamos hacer? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Conformarnos al estado de nuestros tiempos o volver a las sendas antiguas de la palabra de Dios? Porque, hermanos, toda grande reforma en la historia de la iglesia siempre surgió volviendo a la palabra de Dios. Fue la Reforma Protestante, fue el ministerio de los puritanos, fue los grandes movimientos de restauración. Todos surgieron porque ellos de alguna manera decidieron volver a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando hoy, hermanos? Porque hoy estamos poniendo las bases para que ustedes entiendan cuando hablamos de iglesia local, a qué nos referimos. Vamos a entender, hermanos, porque a veces uno usa el término. Yo he escuchado un lugar donde digo, hermano, la iglesia local. La gente piensa, es por el local. Mírenles decir. Eso es lo que entienden muchos.
Cuando hablamos de la iglesia local en términos del Nuevo Testamento, era la iglesia de la ciudad o del pueblo. Porque Dios usó la administración geográfica de esas ciudades para establecer sus asambleas. Ahora, vamos a ir a un pasaje, hermanos, del Nuevo Testamento, a Colosenses. Entonces, la Biblia habla de la iglesia en dos sentidos: la iglesia universal y las iglesias locales, que se refieren a las iglesias en cada ciudad. Dios esperaba que las iglesias en cada ciudad fueran una sola iglesia, en torno a Cristo. Obviamente, como decíamos ahora, con el tiempo y los cambios que ha vivido la iglesia a través de la historia, esto es casi, como decía un autor, eso es casi una utopía para algunos. Pero sí, nosotros debemos procurar entender cómo el Señor estableció el diseño de su iglesia y la edificación de sus iglesias. Y por lo menos en la medida que podamos tratarlo de vivir según las Escrituras. Entonces vamos a leer Colosenses para ir cerrando el mensaje de hoy con unas palabras que Pablo le habla a la iglesia de Colosas, que era una iglesia que estaba siendo amenazada con los falsos maestros, especialmente los gnósticos. Y hay unas instrucciones importantes, hermanos, para lo que vamos a hablar de edificación. Entonces vamos a leerlo. Dice Colosenses 2:6 en adelante. Dice, recuerde que esta iglesia está siendo amenazada. Y, hermanos, también es cierto que, por un lado, no solo es importante tener una visión clara de lo que es la iglesia y las iglesias, sino también es muy importante, como en este contexto donde vamos a leer, que el diablo siempre ha querido pervertir lo de Dios. Siempre ha querido pervertir el evangelio y siempre ha querido pervertir la iglesia. Entonces, mucho de lo que nosotros hablamos de ese desarrollo de la iglesia en el tiempo es una perversión. O sea, el diablo vino y sembró mala semilla. El diablo vino y corrompió el liderazgo de la iglesia. El diablo corrompió la doctrina de la iglesia. El diablo corrompió las prácticas de la iglesia. Y eso que para los colosenses era una amenaza, hermano, o sea, una advertencia de algo que venía a venir, nosotros podemos sentarnos acá y estudiarlo en la historia de la iglesia. ¿Sí? Quiere decir que las advertencias que da Pablo a los colosenses son muy importantes, hermanos. Porque no solo necesitamos entender cómo Dios diseñó y edificó las iglesias que dejó de ejemplo en el Nuevo Testamento, sino también debemos entender las advertencias de los peligros de lo que quiere hacer el diablo a través de los falsos maestros de corromper esas iglesias. Entonces, vamos a leerlo, porque eso también nos da otra razón bien importante, hermanos, para que cuando nosotros hablemos de la iglesia tengamos cuidado cómo estamos sobreedificando. Dice acá, dice ahí, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, la iglesia comenzó, como dice ahí Pablo, recibiendo al Señor. La iglesia es iglesia porque recibió y conoció al Señor, ¿no? Pero aquí la instrucción de Pablo es, de la misma manera que recibiste el Evangelio, creíste en el Evangelio, abrazaste al Señor, ahora tienes que andar en Él. Y la idea de andar quiere decir, da la idea de perseverancia y firmeza. Entonces, hermanos, la iglesia de Jesucristo y las iglesias locales de Jesucristo y las iglesias que se levanten de la manera que recibieron a Cristo deben permanecer firmes en Él. Y eso es muy importante cuando hablamos de edificación. Nosotros que hemos creído en Cristo debemos andar, en un sentido como lo está diciendo acá, perseverando firmemente en el camino que Él ya estableció. Porque el peligro para la ciudad de Colosas y para las iglesias a través de toda la historia ha sido desviarse y apartarse del camino. Entonces no es solo comenzar, porque eso es lo que ha sucedido, no solo digamos personalmente, sino digamos como iglesia. La iglesia comenzó bien, hermanos, pero con el tiempo se fue alejando de ese primer amor, como le dice
Jesús a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era gloriosa, hermanos, para el año 50, 60, pero para el año 88, 90, donde se escribe Apocalipsis, ya el Señor le dice, dejaste tu primer amor. O sea, esa realidad inicial de la iglesia ya no es la realidad de ahora. Y así como sucedió con Éfeso, ha sucedido en la historia. Pero la idea es que nosotros, si nosotros queremos tener un cristianismo puro, verdadero, no solo debemos creer en el Señor, sino permanecer fielmente a Él y a lo que está en su palabra. Así sea lo contrario a nuestros tiempos, porque como vamos a darnos cuenta, tanto en nuestra vida personal, como en nuestra vida familiar, como en nuestra vida de iglesia, si queremos ser fieles a Jesucristo, muchas veces es ir contra la corriente. Muchas veces ir es contra la cultura que estamos viviendo. Muchas veces ir, como lo vamos a ver ahorita, en contra de la tradición. Ahora, como lo vamos a estar viendo, hermanos, cuando hablamos de ir en contra, no es porque estemos buscando novedades, por lo contrario, es porque estamos queriendo volver al camino que Dios dejó para sus iglesias. No estamos buscando algo nuevo, porque también la gente se extravía buscando cosas nuevas. Pero el verdadero cristianismo es, como decía el profeta, volver a las sendas antiguas y preguntad por ellas. Entonces mira lo que está diciendo Pablo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y mire estas palabras, que son palabras, hermanos, que tienen como base todo lo que vamos a estar enseñando. Dice, verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Mira estas dos figuras, hermanos, que hay palabras del Nuevo Testamento que son tan ricas en enseñanza. Arraigados, ¿de dónde viene? Bueno, eso es un lenguaje agrícola. De árboles agrícolas. Entonces Pablo va a usar la figura de un árbol para mostrar una realidad espiritual. ¿Qué es arraigarse? Bueno, arraigarse es lo que hace el árbol de profundizar en sus raíces. Entonces miren, hermanos, si nosotros como iglesia queremos ser una iglesia bíblica, de alguna manera la iglesia tiene que echar raíces. ¿En dónde? Esa pregunta es importante. ¿En dónde? Por eso es tan importante, hermanos, entender el Nuevo Testamento, porque de alguna manera el Nuevo Testamento es como el terreno donde la iglesia tiene que profundizar para echar raíces. ¿Y por qué un árbol echa raíces? Estas ideas son bien importantes. El árbol echa raíces con dos razones. Primero, alimentarse. Segundo, sostenerse, que habla de firmeza. Alimentarse y sostenerse. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Como iglesias, escúcheme esto. Una iglesia, ¿quieres tener buen alimento de Cristo? Ella tiene que profundizar en Cristo y en su palabra. Y no solo eso, hermano. Si quiere tener un testimonio fuerte, tiene que echar raíces profundas en la verdad revelada de Cristo. Por eso, hermanos, aunque parece redundante, ¿usted no se da cuenta que hemos como que tenido como 3 viernes donde estamos como que nos estamos introduciendo y reintroduciendo ¿sí? Pero la idea es que si nosotros queremos edificar iglesias sólidas, esas iglesias tienen que tener su base no en la tradición de los hombres, no en la moda actual, no en lo que pensamos nosotros, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? No son caprichos personales, es que la raíz tiene que irse hacia abajo. Porque es ahí donde nos podemos alimentar como iglesia y también es ahí donde podemos edificar un cristianismo sólido, estable, que pueda, hermano, las palmeras, por ejemplo. ¿Saben por qué las palmeras resisten un huracán, una tormenta? Porque sus raíces son más profundas de lo que se ve. Están bien cimentadas. Entonces las iglesias, como la iglesia en Colosas y como las iglesias de nuestros días, para resistir
los huracanes de las tentaciones, las filosofías, los engaños, las novedades de nuestro tiempo tienen que estar arraigadas profundamente en Cristo. Porque si no nos dejamos llevar, como dice Pablo, por vientos de doctrinas. Entonces Pablo le dice, miren hermanos, como comenzaron, prosigan, arraíguense. Echen raíces profundas. Y mira otra frase, y sobreedificados. Pablo ya usaba ese pasaje, esa palabra la estudiaron con Alberto en Corintios 3, ¿no? Sobreedificar. Quiere decir que cada iglesia, en un sentido, cada asamblea local, ella también tiene que construir una parte. Ella tiene que avanzar en el desarrollo de ese templo espiritual, si se puede decir, de esa edificación. Pero tanto la raíz como la base, la que nos sostiene y nos nutre, es Cristo, pero también donde sobreedificamos, la manera como sobreedificamos, la manera como trabajamos, la manera como colaboramos, tiene que ser en Él. ¿Y por qué Pablo usa el lenguaje sobreedificados en Él? Porque, hermanos, también se puede sobreedificar sin Él. Estos colosenses, hermanos, usted estudia la carta de los colosenses, ellos están edificando bajo una falsa espiritualidad. Legalismo, flagelación, una cantidad de prácticas que no tenían nada que ver con el Evangelio de Cristo. Entonces podemos edificar también sobre la superstición religiosa, bajo los vientos actuales, las filosofías. Ahorita Pablo va a hablar un poco de eso. Entonces, para sobreedificar, así como para echar raíz, como para sobreedificar, necesitamos estar unidos a Cristo, a la verdad de Cristo, a la verdad de su palabra. Dice, y sobreedificados en Él. Y mira otra frase que usa ahí también Pablo, dice, y confirmados en la fe. Entonces es un edificio que tiene que tener raíces sólidas, profundas, que debe crecer, pero debe crecer confirmado en la fe. Esa idea de confirmado da la idea de ser un trabajo sólido, estable. Y para eso tiene que hacerse en la fe. Entonces, hermanos, como iglesia necesitamos entender estas verdades por lo que Él va a decir ahora en adelante. ¿Y qué es lo que Él va a decir ahora en adelante? Mira lo que dice el verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe. Entonces la iglesia de Colosas estaba siendo amenazada, hermanos, por los falsos maestros. Y Pablo les está diciendo, miren, arraíguense, sobreedifiquen y confirmen su edificación en la fe en Cristo para que nadie los engañe. Entonces, la iglesia o las iglesias, cuando no tienen una raíz profunda, cuando no tienen un entendimiento de cómo sobreedificar y cuando no son confirmadas, fácilmente se exponen al engaño espiritual. Hermanos, ¿y no es lo que vemos en nuestros días? Tanta manipulación, tanto espectáculo, tanto abuso, tanto fracaso en las iglesias, en los pastores. Y muchas veces las raíces de todos esos problemas, hermanos, es que no hay ni raíces profundas, ni una sobreedificación confirmada en la fe, sino que hacemos las cosas y muchas veces bajo el engaño, bajo la ignorancia, bajo la tradición y no bajo lo que Cristo ha dicho. Hermanos, y ese desafío pues es algo actual, pero ya desde los tiempos bíblicos, como Pablo lo va a enseñar acá, sucedía. Entonces necesitamos entender cómo Cristo edifica su iglesia para, como dice ahí, que nadie nos engañe. Ni el hermano Pablo, ni el hermano tal. Ustedes deberían probar, hermanos, lo que están oyendo. Llegue usted a la casa y va a buscar a ver cuál, en el Nuevo Testamento, a ver cuántos nombres aparecen para la iglesia. Va a buscar esto, si el hermano Pablo dijo esto sonó raro, va a leerlo, que nadie nos engañe, hermanos. Pero dice aquí, y miren los medios que Pablo muestra, hermanos,
que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Hermanos, cada una de esas palabras tiene mucha enseñanza. Por ejemplo, la palabra filosofía, ¿qué significa? Amor a la sabiduría. Pero en aquellos días era cualquier sistema de pensamiento que supuestamente lleva al verdadero conocimiento. Alguien decía, incluía toda clase de pensamiento, secular, religioso, teórico, práctico, intelectual, supersticioso, idea, norma, doctrina, precepto, fe o ideología. Bien, todo lo que puede significar eso, filosofías. Era todo tipo de conocimiento, teórico o práctico, religioso o filosófico. El problema es que la iglesia, si no vela, si no se arraiga, si no sobreedifica, si no confirma en Cristo, a la iglesia pueden llegar muchas ideas, prácticas, pensamientos, ¿sí? Filosóficos, psicológicos, religiosos, que pueden desviarnos. Entonces la iglesia tiene que estar bien apercibida y echar raíces profundas en Cristo y sobreedificar en Cristo, para que cuando vengan esas ideas, esas ideologías, esas filosofías, esos vientos de doctrina, la iglesia pueda estar atenta y no dejarse engañar. Entonces es tan importante, hermanos, hablar de la edificación de la iglesia en Cristo y como Cristo lo enseñó, porque en última eso es lo que nos va a blindar de lo que no es de Cristo. Dice ahí Pablo, filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué significa eso? Huecas sutilezas son cosas sutiles, pero que no tienen ningún sentido. Hueco, vano. ¿Sí? Cosas que no tienen valor, que son cosas como vanas, que la gente cree. Supersticiosas, cosas que no tienen, porque a veces esas huecas sutilezas llegan a la iglesia. Yo no sé, yo podría darle algunos ejemplos, hermano. La gente comienza a girar en torno a cosas que uno dice, ¿sí? Por ejemplo, la confesión positiva. ¿Sí? ¿Qué es la confesión positiva? Una idea que viene del gnosticismo, donde la gente piensa que tiene poder en la mente. Entonces, todo lo que decreta con su boca tiene la capacidad de generarlo. Todo lo que confieses, decrétalo. ¿Sí? Déjate engendrar. Eso es un lenguaje bien. Engéndralo en tu corazón y confiésalo con tu boca. Usted va a cultos cristianos que ahora están decretando y confesando con su boca. ¿De dónde viene eso, hermanos? ¿Cuándo usted lee que Pablo llegó a una ciudad y decretó? Confesó. ¿Sí? Son prácticas, hermanos, que no tienen, pero se introdujeron. Hermanos, y son parte de la vida, de la dieta de la iglesia. ¿Por qué? Porque al no tener un entendimiento claro de cuál es la labor de edificar, adoptamos las filosofías, métodos e ideas del mundo, como viene a decir acá. Por eso, hermanos, es tan importante entender qué es la iglesia, cómo se edifica la iglesia, cuál es el gobierno de la iglesia, cuáles son nuestras funciones como iglesia local, para mantenernos ahí arraigados y cimentados. Y son cosas, saben que son cosas huecas, hermano, eso no cambia. Mire, usted puede decretar todo lo que quiera decretar. De verdad, usted puede decretarlo. Usted puede poner la foto en su nevera, pasar toda la mañana y decretar que eso va a ser suyo. ¿Sí? Pero, hermano, el único que tiene poder para hacer las cosas de lo que no es Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sí? Es diferente, ¿no? Pero estas cosas vanas, sutiles, pueden llegar a influenciar la iglesia. Y otras más. Mira, dice ahí, huecas sutilezas, dice ahí, según las tradiciones
de los hombres. No, es que aquí se hace acá, ¿por qué? Porque de generación en generación se ha venido haciendo. Una tradición es algo que se hace de generación en generación. Y podríamos decir que hay tradiciones que son buenas, desde que esas tradiciones estén unidas a Cristo y a su palabra. El problema es cuando esas tradiciones son humanas. Ustedes lo ven mucho en el católico, ¿no? Es que mi papá, mi abuelita, mi bisabuela, Hermano, pero pueden ser 10 siglos de tradición falsa. Falsa, ¿no? Entonces no necesariamente el hecho de que lo hayan hecho hace 100 años, 200 años, quiere decir que sea verdadero. Solo si eso es conforme a la palabra de Dios. Por eso dice Pablo ahí, según las tradiciones de los hombres, y mire, dice ahí, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, hay tradición que no es... Hay que examinar la tradición, porque si la tradición es según Cristo, hay que recibirla. ¿Sí? Si es conforme a la palabra, si es de Dios, hay que recibirla. Pero si es de hombres... Y mira la última palabra que usa Pablo, rudimentos del mundo. Rudimentos es la enseñanza básica de algo, pero aquí dice Pablo, el mundo tiene también enseñanzas. Eso es tremendo, ¿no, hermanos? El mundo quiere también enseñarnos. El mundo también quiere adoctrinarnos. Hoy en día el mundo quiere enseñarle a nuestros hijos qué es un hombre. Miren lo tremendo. Y le dice, un hombre es el que quiera pensar y sentirse como hombre, así sea una mujer. Los ejemplos. O sea, el mundo tiene en su rebelión contra Dios enseñanzas. ¿Sí? Usted va al colegio y sus hijos aprenden los rudimentos del mundo. Y usted tiene que llegar a la casa a quitarle esa basura a la mente y explicar realmente los rudimentos de Cristo. Sí, porque el mundo siempre nos está queriendo, en un sentido el mundo nos está evangelizando, hermanos. Siempre nos está adoctrinando. Con su moral, con su fe, con sus ídolos, ¿sí? Con su vida. El mundo siempre está así. ¿Y la iglesia cómo se va a guardar ante esa tentación? Bueno, volvemos a lo mismo. Arraigado y cimentado. ¿Saben por qué el catolicismo se corrompió tanto, hermanos? Porque ¿qué sucedió? Venía un cristianismo histórico, pero entonces al obispo y a las iglesias quererse congraciar con la fe de las personas, adoptaron el paganismo romano. Simplemente le dieron un barniz. Entonces a la diosa no sé qué le pusieron María. Al ídolo no sé qué le pusieron Pedro. Y usted va a ver, mira que las imágenes de los ídolos antiguos son las mismas imágenes católicas con términos cristianos. ¿Qué hicieron ellos? Adoptaron el paganismo para hacer la religión más generalizada. Pero eso es una perversión, hermanos. Entonces, eso sucedió en alguna época de la historia. Entonces, la iglesia tiene que estar bien arraigada y bien fundamentada para que esas enseñanzas del mundo no entren, no contaminen y no perviertan. Dice ahí, y no según Cristo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender cómo es la iglesia de Dios, cómo son las iglesias de Cristo y cómo se edifican en Cristo, para que no caigamos en los engaños que la Biblia advierte que vendrían contra la iglesia y que han sucedido. Entonces vamos a estar viendo de aquí en adelante un poco todo lo que es la edificación de esas iglesias locales en términos del Nuevo Testamento, para que nuestra visión de la iglesia, y no solo nuestra visión, recuerde que nuestra visión marca también nuestro camino y nuestro servicio, sea a la luz de lo que Cristo ha revelado y no a la luz ni de los engaños de la historia, ni de los engaños actuales, ni de las filosofías y rudimentos del mundo. Entonces hoy vimos lo que es la iglesia de Dios, lo que son las iglesias, vamos a comenzar a ver, y de aquí en adelante vamos a comenzar a ver qué era una iglesia local en el sentido bíblico, cómo se caracterizaba, en qué perseveraba, cómo era el gobierno de esas iglesias.
y todas las características de las iglesias locales. Entonces, vamos a tener un buen tiempo para estar estudiando estas cosas, ¿no? Y para nosotros como creyentes es bien importante.